2 de agosto de 1847. Plantación Magnolia Creek, en lo profundo del delta del Mississippi. 2 niños nacieron de la esposa del coronel Richard Beaumont, en una sofocante noche de verano, uno pálido como la luz de la luna, el otro oscuro como el lodo del río. En 72 horas, 4 personas estarían muertas. En 2 semanas, 17 más desaparecerían sin explicación. Los registros del condado de ese mes fueron sellados por orden del propio gobernador y no se abrirían hasta dentro de 93 años. Lo que esos documentos revelaron sobre la superfecundación heteropaternal, un fenómeno médico en el que nacen gemelos de padres diferentes, no fue nada comparado con lo que ocultaban sobre los asesinatos sistemáticos, la conspiración de silencio y la rebelión que casi redujo a cenizas todo el delta. Los eventos que se desarrollaron ese agosto no comenzaron con un nacimiento. Comenzaron 7 meses antes, en las frías matemáticas de la crueldad que definían cada plantación en el sur prebélico. La plantación Magnolia Creek se extendía por 4.000 acres en el condado de Issaquena. Para 1847, la plantación mantenía a 263 personas esclavizadas, producía 18.000 pacas de algodón anualmente y mantenía una reputación por lo que los periódicos locales llamaban diplomáticamente prácticas de gestión eficientes. El coronel Richard Beaumont había heredado la plantación a los 29 años después de que su padre sufriera un derrame cerebral fatal, mientras golpeaba a un trabajador de campo. Richard había servido brevemente en la Segunda Guerra Seminola. Medía unos 80 mm'ti, era ancho de hombros, con el tipo de belleza severa que hacía que las mujeres en los eventos sociales de la iglesia apartaran la mirada rápidamente. Su cabello, prematuramente plateado a los 34 años, le daba un aire de autoridad distinguida, pero eran sus ojos lo que la gente más recordaba. Gris pálido, casi incoloros, con una vacuidad que sugería que algo fundamental faltaba detrás de ellos. Su propio supervisor, un inmigrante alemán llamado Klaus Hoffmann, le dijo una vez a su esposa que mirar a los ojos del coronel era como mirar a un pozo sin fondo y sin agua. El coronel Beaumont se había casado con Catherine Strafford en la primavera de 1843. Ella provenía de una antigua familia adinerada de Charleston. Catherine tenía 22 años el día de su boda. Educada en una escuela de señoritas en Richmond, hablaba francés con fluidez y era experta en el pianoforte. Tenía el cabello color miel, una figura esbelta y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos color avellana. El matrimonio había sido concertado por sus familias, una fusión de algodón del Delta y arroz de Low Country. El romance no tuvo nada que ver. Catherine se mudó a la gran casa de Magnolia Creek, una estructura neogriega de 2 pisos con 6 enormes columnas en el frente, e intentó hacer las paces con su nueva vida. El delta del Mississippi en 1847 era un mundo de contradicciones. Una inmensa riqueza coexistía con una pobreza brutal. Grandes bailes y lecturas de poesía ocurrían en casas construidas por artesanos esclavizados que no sabían leer sus propios nombres. Las iglesias predicaban sobre la misericordia cristiana los domingos, y luego sus congregantes regresaban a plantaciones donde los seres humanos eran trabajados hasta la muerte para el jueves. La disonancia cognitiva requerida para mantener este sistema creaba una sociedad profundamente inestable y paranoica. El condado de Issaquena estaba particularmente aislado. Vicksburg, el pueblo sustancial más cercano, estaba a 40 millas río abajo. Este aislamiento generaba insularidad. La docena de familias de plantadores de la zona socializaban casi exclusivamente entre ellas, se casaban entre sí y mantenían un frente unificado en todos los asuntos relacionados con la esclavitud. En este mundo cerrado, la reputación lo era todo. Un susurro de escándalo podía destruir la posición de una familia, y cualquier amenaza a la jerarquía racial que sustentaba todo el sistema era recibida con una respuesta rápida y, a menudo, violenta. Catherine Beaumont entendía estas reglas. Su primer año en Magnolia Creek transcurrió en una bruma de rutina sofocante. Administraba al personal de la casa, 6 mujeres esclavizadas. Recibía visitas los jueves. Asistía a la iglesia. Organizaba cenas, pretendiendo no oír los gritos que ocasionalmente llegaban desde los barracones después del anochecer. Y intentaba sin éxito concebir un heredero. El coronel quería un hijo,
Necesitaba un niño para continuar el nombre Beaumont. Cuando Catherine no logró concebir durante los primeros 6 meses, él se impacientó. Cuando pasó un año, su impaciencia se agrió. Finalmente quedó embarazada en el verano de 1844. El embarazo fue difícil. Dio a luz en marzo de 1845 a una niña. La llamaron Margaret. La bebé era pequeña, nació un mes antes de tiempo, pero Catherine la amó de inmediato. Durante 3 semanas, apenas salió de la guardería. El 8 de abril de 1845, Catherine se despertó y encontró a Margaret fría en su cuna. La bebé había muerto durante la noche. El médico dijo que era muerte de cuna. Catherine sabía la verdad. Había oído al coronel entrar en la guardería alrededor de las 2:00 de la mañana. Había oído las tablas del suelo crujir. Había oído la cuna mecerse ligeramente. Lo había oído irse de nuevo. Había estado demasiado agotada para levantarse. Al amanecer, Margaret se había ido. Catherine nunca dijo nada. No tenía pruebas, solo el instinto de una madre. ¿Y quién la habría creído? Esto era Mississippi, en 1845. La autoridad de un hombre sobre su casa era absoluta. Pero Catherine lo sabía, y ese conocimiento cambió algo fundamental dentro de ella. Comenzó a ver a su marido con claridad, no como un hombre severo, sino como algo roto y peligroso. Quedó embarazada de nuevo a finales de 1845. Esta vez tuvo más cuidado, pero el embarazo terminó en un aborto espontáneo a los 4 meses. Catherine sospechaba, pero de nuevo no tenía pruebas, solo un persistente sabor metálico en la boca después de beber el té que el coronel le había traído la noche anterior. Para la primavera de 1847, su matrimonio existía solo como un hecho legal, y entonces Catherine conoció a Solomon Tutwiler. Solomon no era lo que nadie esperaba cuando oían la palabra conductor, un esclavo designado para ayudar a gestionar a otros esclavos. El puesto generalmente iba a hombres grandes y físicamente intimidantes. Solomon era alto, sí, casi 1,95 en vera, pero delgado. Pero era precisamente su inteligencia lo que lo hacía valioso para Klaus Hoffman y aterrador para la gente esclavizada de Magnolia Creek. Solomon había sido comprado a los 15 años. Su anterior dueño había señalado que el muchacho sabía leer, una peligrosa responsabilidad en Carolina del Sur, pero también que tenía talento para entender sistemas complejos. El coronel había visto potencial económico en esto. Para 1847, Solomon Tutwiler, a los 24 años, dirigía eficazmente las operaciones diarias de la fuerza laboral esclavizada de Magnolia Creek. Informaba a Hoffman, quien informaba al coronel. Pero en la práctica, Solomon tomaba la mayoría de las decisiones, llevaba los registros de la plantación, podía calcular predicciones de rendimiento. También podía identificar exactamente qué persona esclavizada era más probable que huyera, se rebelara o ralentizara la producción. Y sabía precisamente cómo prevenir las 3 cosas. Los otros esclavos lo odiaban. Solomon no solo hacía cumplir el sistema, lo entendía, lo manipulaba y lo usaba para su propia supervivencia. Informaba sobre planes de fuga. Administraba castigos con una eficiencia clínica que era peor que la ira. También poseía una inusual libertad de movimiento. Debido a su valor, a Solomon se le permitía moverse entre la casa principal, la cabaña del supervisor, los barracones y los campos. Esta combinación de inteligencia, movilidad y percibida colaboración hacía de Solomon la persona más peligrosa en Magnolia Creek, pero no por las razones que todos suponían. Catherine se dio cuenta de Solomon por primera vez en diciembre de 1846, cuando había ido a los barracones a distribuir regalos de Navidad. Solomon la había mirado de manera diferente, no con sumisión ni con odio. La había mirado con reconocimiento, como si pudiera ver más allá de la actuación a la mujer desesperada y afligida que había debajo. En enero, ella organizó su primera conversación privada. Solicitó que alguien alfabetizado fuera enviado a ayudarla a catalogar la biblioteca. Sabía que Solomon era el único. El coronel aprobó la solicitud. Durante la primera hora, trabajaron en silencio. Entonces Catherine preguntó, ¿elegiste esta vida? Solomon hizo una pausa. Me asignaron a ella, señora, después de que descubrieron que sabía leer. ¿Y has tenido éxito en este papel? Me he mantenido con vida, señora. No estoy seguro de que eso cuente como éxito. La honestidad en esa declaración
hizo que a Catherine le escocieran los ojos. ¿Tuvo hijos, señora?, preguntó Solomon. Una hija, susurró Catherine. Murió. Lo siento mucho. Y de alguna manera ella supo que él lo sentía de verdad. Se estableció un entendimiento. Durante las siguientes semanas, Catherine encontró razones para requerir la ayuda de Solomon con más frecuencia. Hablaron con creciente franqueza. Catherine supo que Solomon había nacido en Charleston, que su madre le había enseñado a leer en secreto. Solomon supo que Catherine estaba aterrorizada de su marido, que creía que el coronel había asesinado a su hija. ¿Por qué no huyes?, le preguntó Catherine una vez en marzo. ¿Eres lo suficientemente listo? Solomon sonrió sin humor. Señora, los esclavos listos no huyen. Conocen las estadísticas. Por cada uno que llega a la libertad, 99 son atrapados. Correr es lo que hace la gente desesperada. Prefiero sobrevivir. ¿Así que has aceptado esto para siempre? No dije eso. Sus ojos se encontraron con los de ella. Dije que no huyo. No dije que no me resista. Esa conversación tuvo lugar el 19 de marzo de 1847, el mismo día que Catherine descubrió que estaba embarazada de nuevo. Catherine no le dijo a nadie durante casi 6 semanas. Había aprendido la cautela. Pero también sabía que si este niño era un hijo, sería criado para ser exactamente como su padre. Y si era una hija, temía que no viviera lo suficiente para protegerla. Este miedo creció en abril y mayo. La idea cuando se formó por primera vez parecía una locura. Había estado leyendo textos médicos cuando encontró una referencia a la superfecundación, el raro fenómeno en el que una mujer podía concebir gemelos de 2 padres diferentes si ovulaba múltiples óvulos y tenía relaciones con 2 hombres en una corta ventana de tiempo. El fenómeno era considerado rarísimo y escandaloso, pero las implicaciones consumieron los pensamientos de Catherine. Si concebía gemelos, uno del coronel y uno de otro hombre, existía la posibilidad de que un niño pudiera salvarse. Si un niño visiblemente no era del coronel, él podría rechazarlo, permitiendo que Catherine lo criara por separado. Era un plan desesperado. El 23 de mayo, durante una de sus sesiones en la biblioteca, Catherine le preguntó a Solomon si le pidiera que me ayudara a destruir algo, un legado, una continuación de la crueldad. ¿Lo haría? Catherine se volvió para mirarlo. Estoy embarazada, de 2 meses. El bebé es del coronel. No quiero felicitaciones. Quiero ayuda. Le explicó entonces la teoría de la superfecundación, su plan desesperado de concebir un segundo hijo de un padre diferente. Me está pidiendo que... Solomon no terminó la frase. Te estoy pidiendo que me ayudes a traicionar a mi marido de una manera que podría salvar al menos a un niño de volverse como él. El silencio fue eterno. ¿Entiende lo que está pidiendo?, susurró Solomon. ¿Qué nos pasaría a ambos si esto se descubriera? Entiendo que te matarían. Probablemente torturado primero. Entiendo que yo sería destruida socialmente, posiblemente institucionalizada. Entonces, ¿por qué? Porque vi a mi marido asesinar a nuestra hija. Porque no traeré a otro niño a esta casa sin tener alguna forma de salvarlo de él. Porque ya estoy destruida, Solomon. Solomon la miró fijamente. ¿Se trata realmente de salvar a un niño o es venganza? Catherine consideró la pregunta. Ambas cosas. ¿Importa? Sí, señora. Importa mucho. La venganza es un fuego que lo consume todo. Entonces se trata de supervivencia, dijo Catherine. ¿Es eso aceptable? Otro largo silencio. Entonces Solomon asintió una vez. ¿Cuándo?, preguntó. Pronto. El momento tiene que ser preciso. Planearon con cuidado. El 27 de mayo de 1847, aproximadamente a las 2 de la tarde, Catherine y Solomon se encontraron en el ahumadero en desuso. Lo que ocurrió allí duró menos de 20 minutos. Ninguno habló. Lo siento, dijo él, cuando ella se preparaba para irse. No lo sientas, le dijo ella. Esta fue mi elección, mi plan. Tú solo eras propiedad. No. Catherine le tocó la mano brevemente, un gesto que violaba todos los códigos sociales. Fuiste una persona ayudando a otra a sobrevivir. Eso es todo. Esa noche, el coronel regresó de Vicksburg de mal humor. El banco se había negado a extender su línea de crédito. Durante junio y julio, la vida en Magnolia Creek mantuvo su rutina opresiva. El calor era brutal, superando regularmente los 37 grados. 2 personas murieron por agotamiento por calor. El embarazo de Catherine avanzaba.
Ella y Solomon no volvieron a hablar en privado. Era demasiado peligroso. Pero a veces sus ojos se encontraban y una conversación entera sucedía sin palabras. El coronel, mientras tanto, se volvía cada vez más volátil. La caída de los precios del algodón y la paranoia aumentaban. Siempre había sido cruel, pero ese verano empezó a participar directamente. Observaba las flagelaciones, contando los latigazos personalmente. Realizaba inspecciones nocturnas en los barracones. La atmósfera de miedo sofocante infectaba a todos. Solomon navegó esta situación con su habitual inteligencia. Le dio al coronel ninguna razón para cuestionar su lealtad, pero también empezó a hacer algo más, algo sutil. Empezó a cometer errores, pequeños, una asignación de trabajo incorrecta, un error de cálculo en los suministros que obligaba a un descanso temprano, un mensaje olvidado. Individualmente, eran menores, pero juntos creaban pequeños focos de desorden. Catherine se dio cuenta. No estaba cometiendo errores, estaba creando oportunidades. A finales de julio, logró hablar con él brevemente. «¿Estás planeando algo?», susurró. «No es la única que quiere ver algo destruido, señora Beaumont», respondió él. Simplemente me dio una razón para acelerar el cronograma. El comentario la atormentó. ¿Qué había estado planeando Solomon? Obtuvo parte de su respuesta a principios de agosto. Catherine tenía la costumbre de sentarse en el balcón del segundo piso. Desde allí, podía ver patrones, la forma en que ciertos esclavos se movían, las breves conversaciones, y la forma en que, durante varias semanas, pequeñas cantidades de suministros parecían desaparecer. Cuerda, aceite de lámpara, cuchillos de cocina, mantas. Hoffman lo atribuyó a hurtos normales, pero Catherine vio un patrón mayor. Solomon estaba acumulando recursos. El 8 de agosto, 4 días antes de que nacieran los gemelos, algo llevó las tensiones a un punto violento. Una niña esclavizada de 15 años llamada Ruth había estado trabajando en la casa. Esa tarde, el coronel llamó a Ruth a su estudio. Cuando no salió después de una hora, una esclava mayor, Bess, fue a verla. Encontró a Ruth, sollozando y sangrando, con el vestido roto. El coronel tranquilamente sirviéndose otro whisky. Bess ayudó a Ruth y le dijo que no dijera nada. El silencio era supervivencia, pero Solomon estaba en la cocina cuando llegaron. Vio el estado de Ruth, comprendió de inmediato lo que había sucedido, y algo que había estado cuidadosamente contenido dentro de él durante 24 años, de repente se resquebrajó. Esa noche, Solomon solicitó una reunión con Hoffman. Informó que Ruth estaba herida. No mostró emoción, pero Hoffman, que había trabajado con Solomon durante 9 años, oyó algo diferente en su voz, una ausencia que sugería algo reprimido. «¿Estás bien?», preguntó Hoffman. «Sí, señor. Solo cansado por el calor». Hoffman lo dejó ir, pero se sintió profundamente inquieto. Siempre había sabido que Solomon era peligroso, pero pensaba que ese peligro estaba controlado. Por primera vez, se preguntó si había estado equivocado. Catherine se enteró de lo de Ruth a la mañana siguiente. Sintió algo frío y final. Este era quien era su marido. Esa noche, escribió una carta a su hermano en Charleston. «Querido Thomas, te escribo para informarte que si algo me ocurriera durante el parto, debes saber que no fue la voluntad de Dios. Tengo razones para creer que mi marido no es una persona segura. No puedo explicar más, pero por favor, sabe que si muero, no habrá sido accidental. Por favor, cuida de mis hijos si los hay. No dejes que Richard los críe solo. Tu hermana, Catherine». Selló la carta y la escondió entre las páginas de su Biblia, un libro que sabía que el coronel nunca tocaría. 3 días después, la noche del 11 de agosto, Catherine se puso de parto. Las contracciones comenzaron justo después del atardecer. «Trae a la partera», le dijo a Bess, «pero no al coronel, todavía no». La partera, una mujer esclavizada mayor llamada Dina, llegó. Las horas pasaron. Alrededor de la medianoche, Bess finalmente informó al coronel. Él había estado en su estudio. «¿Cuánto tiempo más?», preguntó. Bess dijo que podrían ser horas. El coronel asintió y volvió a sus papeles, pero mientras la casa principal se concentraba en el parto, algo más estaba sucediendo. Solomon había estado haciendo sus rondas habituales, pero en cada cabaña susurraba un mensaje. «Esta noche, estén listos cuando oigan la campana».
No había campana en Magnolia Creek. Pero todos entendieron. A las 2:00 de la mañana, los gritos de Catherine se intensificaron. A las 3:15, Dina anunció que era hora de pujar. El primer bebé llegó rápido. Un niño, pequeño pero sano. Un niño, señora, dijo Dina, sonriendo. El coronel estará complacido. Pero antes de que Catherine pudiera sostenerlo, otra contracción la sacudió. Los ojos de Dina se abrieron de par en par. Señora, hay otro, trae gemelos. Los siguientes 10 minutos fueron un borrón de dolor. El segundo bebé llegó a las 3:47. Otro niño. Pero cuando Dina limpió la sangre y el fluido del segundo bebé y vio su piel, más oscura que la de su hermano, inconfundiblemente más oscura, sus manos se congelaron. Catherine vio la expresión. «Déjame verlo». Dina, vacilante, se lo entregó. En la luz de la lámpara, la diferencia era sutil pero innegable. El primer gemelo tenía la piel pálida, cabello rubio, ojos grises. El segundo tenía la piel más oscura, color café, cabello oscuro. La superfecundación había funcionado. «Señora», susurró Dina, temblando, «¿qué ha hecho?» Antes de que Catherine pudiera responder, la puerta de su dormitorio se abrió. El coronel estaba en el umbral. Había venido a ver a su heredero. Sus ojos fueron hacia los bebés. Se acercó a la cama. «2 hijos», dijo Catherine. El coronel miró al primer bebé. Luego miró al segundo, y algo sucedió en su rostro. No era ira, algo más frío. Una cálculo. «¿De quiénes?» La voz del coronel era muy tranquila. «¿Son ambos?» «No, no me insultes, Catherine. No estoy ciego. ¿De quién es él?» El silencio se alargó. «Solomon», susurró finalmente Catherine. «Solomon Tutwiler». Ella esperaba violencia, pero el coronel simplemente asintió, como si hubiera confirmado algo. «Sal de aquí», le dijo a la partera. «No le digas a nadie lo que viste». Dina huyó. El coronel caminó hacia la ventana. «Esto es lo que va a pasar. Te quedarás en esta habitación. Los bebés serán llevados con una nodriza. Nadie verá al segundo niño. Y Solomon», hizo una pausa, «será tratado apropiadamente. Por favor», dijo Catherine. «No le hagas daño. Fue mi idea, mi plan. Él solo era propiedad». El coronel se giró y por primera vez Catherine vio emoción en sus ojos. Satisfacción. «Sí, me imagino. Pero no importa de quién fue la idea. Un esclavo que toca a una mujer blanca. Cuelga. Esa es la ley. Esa es la civilización. Entonces cuélgame a mí también. Soy igualmente culpable». El coronel sonrió. «Oh, querida, eres mucho más útil viva. Institucionalizada, tal vez. En uno de esos asilos para mujeres cuyas mentes se han debilitado por el parto. Eso es lo que la gente creerá, por supuesto, que la tensión te volvió loca. Nadie creerá que te acostaste con un esclavo voluntariamente. Asumirán que estás simplemente demente». La crueldad calculadora le quitó el aliento. «No puedes», susurró. «Puedo, y me quedaré con el blanco. Lo criaré como mi heredero. Pero el otro», su voz se endureció, «es una abominación. Una mancha en el nombre de mi familia. Haré que lo lleven a los barracones, vendido río abajo. Desaparecerá». «No». Catherine atrajo a ambos bebés. «No puedes separarlos. Son hermanos. Son un niño blanco y un bastardo mulato. Y haré con ambos lo que sirva mejor a mis intereses. Ahora dámelos». Él extendió la mano hacia los bebés, y Catherine, agotada y sangrando, pero aún madre, luchó, pateó, arañó, gritó pidiendo ayuda. Bess irrumpió en la habitación horrorizada. Detrás de ella, Hoffman apareció. «Sujétenla», ordenó el coronel. «Tomen a los bebés». Pero antes de que alguien pudiera moverse, un sonido cortó el caos. Un sonido que no pertenecía. El profundo y resonante tañido de una campana. Todos se congelaron. Magnolia Creek no tenía campana. El tañido llegó de nuevo. Hoffman se movió hacia la ventana, miró hacia los barracones, y lo que vio le heló la sangre. «Señor», susurró. «Señor, tiene que ver esto». Los barracones estaban en llamas. No una cabaña, no un accidente. Todas las estructuras en los barracones de esclavos estaban ardiendo simultáneamente. Y frente a los fuegos, docenas de figuras estaban de pie en absoluto silencio, observando la casa principal. «Dios mío», respiró Hoffman. «Están allí parados. No están corriendo. Solo están observando».
La campana volvió a sonar. Alguien había montado la gran olla de hierro de la plantación y la golpeaba con una barra de metal. «Es una señal», dijo el coronel. «Se han organizado. Esto es una rebelión». Como para confirmar sus palabras, los observadores silenciosos comenzaron a moverse. No en una turba, sino en grupos organizados, extendiéndose con un propósito claro. Algunos hacia los graneros, otros hacia los almacenes de algodón. Otros comenzaron a avanzar hacia la casa principal. «¿Dónde está Solomon?». La pregunta del coronel cortó el pánico. Como si fuera una respuesta, una figura emergió del humo, caminando lentamente por el sendero. Solomon, alto y sin prisa. «Él planeó esto», dijo el coronel. «Todo». Se oyó el sonido de cristales rotos abajo, voces, pasos. La rebelión había llegado a la casa. Catherine, todavía en la cama, sintió una extraña calma. El coronel agarró a Hoffman. «Baja. Protege el gabinete de armas. Estaré detrás de ti». Después de que Hoffman se fuera, el coronel se volvió hacia Catherine. «Esto es tu culpa», dijo en voz baja. «Tu traición empezó esto». «No», respondió Catherine. «Tu crueldad empezó esto. Hace años. Con Margaret, con Ruth. Yo solo le di a Solomon una razón para acelerar un plan que había estado haciendo durante años». El coronel la miró fijamente. Luego salió y cerró la puerta, encerrándola desde afuera. Catherine oyó el primer disparo desde abajo. La siguiente hora fue una pesadilla. Hoffman había llegado al gabinete de armas en el estudio. Se había armado, pero la gente esclavizada de Magnolia Creek no atacó la casa directamente. Hicieron algo más devastador. Cerraron todas las puertas desde el exterior y prendieron fuego al primer piso. Solomon lo había planeado cuidadosamente. La casa, construida casi en su totalidad de madera, ardería rápido. Las llamas comenzaron en la cocina. El humo llenó el piso inferior. Hoffman, dándose cuenta de que se había atrapado a sí mismo, intentó disparar a la cerradura. El pasillo ya estaba envuelto en llamas. Corrió a la ventana, preparado para saltar, y encontró a Solomon esperándolo abajo. «No lo hagas», dijo Solomon simplemente. Sostenía una pistola. «Puedes saltar y morir rápido, o puedes quemarte y morir lentamente. Pero de cualquier manera, mueres esta noche». Klaus Hoffmann, el inmigrante alemán, miró al hombre con el que había trabajado durante 9 años. «Te traté justamente», dijo, y realmente lo creía. La expresión de Solomon no cambió. «Me trataste como propiedad inteligente en lugar de propiedad estúpida. Eso no es justicia, Klaus. Es solo un tipo diferente de explotación». «Entonces, ¿esto es justicia? ¿Asesinato?» «No», dijo Solomon. «Esto es supervivencia. Tú solo estás en el camino». El humo hizo retroceder a Hoffman. Vio a Solomon darse la vuelta. Hoffman eligió el fuego. Murió en el estudio del coronel, rodeado de libros de contabilidad. El coronel mismo se había movido más inteligentemente. Cuando el humo llenó el primer piso, subió. Rompió la cerradura de la puerta de Catherine y entró. Ella seguía sentada en la cama, tranquila. «Tenemos que irnos», dijo. «¿Cómo?», preguntó Catherine. «Tú cerraste las puertas». El coronel miró hacia el mirador del techo. Si podían llegar allí, podrían bajar por las columnas. «¿Puedes caminar?». «No lo sé». «Entonces te llevaré, a ti y a los bebés». Catherine se rió, un sonido sin humor. «¿Ahora quieres salvarnos? ¿A ambos bebés? ¿Incluso al que llamaste abominación? Son de mi propiedad», dijo el coronel. «Los 3. No entrego mi propiedad a los esclavos». Pero Catherine no se movió. Lo miró con total claridad y tomó una decisión. «No». El coronel se giró, conmocionado. «¿Qué dijiste?». «Dije que no. No iré contigo. No dejaré que te lleves a estos bebés. Estoy harta, Richard. He estado muerta dentro de esta casa durante años. La única diferencia ahora es que la casa también está ardiendo. Estás histérica. Estoy lúcida por primera vez en mi vida». Catherine se puso de pie temblando, con ambos bebés en brazos. «Voy a salir de esta casa, y voy a encontrar a Solomon, y voy a confiarle la vida de mis hijos más de lo que he confiado en ti». El rostro del coronel se transformó, revelando la rabia. «¿Confiarías en un esclavo antes que en tu propio marido?». «Sí, absolutamente, sí». El coronel bloqueó su camino. «No te vas. Entonces arderemos juntos». El humo subía por las escaleras. El calor era insoportable.
Entonces el coronel hizo algo inesperado. Se hizo a un lado. «Vete», dijo en voz baja. «Llévalos. Pero que sepas esto, Catherine. Si sobrevives esta noche, si escapas con mi propiedad, pasaré el resto de mi vida cazándote. Nunca serás libre de mí». «Sí, lo seré», dijo Catherine, «porque vas a morir en esta casa esta noche». «¿Cómo puedes saberlo?» «Puedo». Ella pasó junto a él, dejando un rastro de sangre. «Porque nunca te irás. Morirás intentando salvar tus libros de contabilidad, tus documentos, tu prueba de propiedad. Eso es lo que eres, Richard. Y eso te va a matar». No miró hacia atrás. El coronel se quedó solo en la habitación por un minuto, las palabras de Catherine resonando. Luego, tal como ella predijo, se dio la vuelta y corrió. No hacia la escapatoria, sino hacia su estudio, hacia el gabinete de armas, hacia los libros de contabilidad. El cuerpo de Hoffman ya se estaba enfriando. El coronel envolvió su abrigo alrededor de su mano, abrió la puerta de metal caliente y comenzó a sacar los libros. El techo se derrumbó sobre él antes de que pudiera salvar la mitad. Murió instantáneamente, aplastado bajo vigas ardientes, rodeado de los documentos que habían significado más para él que su esposa, sus hijos o su propia humanidad. Catherine, mientras tanto, había bajado las escaleras. El primer piso era un infierno, pero había un camino estrecho. Salió tambaleándose al aire antes del amanecer. Se desplomó inmediatamente, incapaz de dar un paso más, con los brazos aferrados a sus hijos, y encontró a Solomon arrodillado a su lado. «No pensé que lograrías salir», dijo él en voz baja. «¿Vas a matarme?», preguntó Catherine. «No, voy a ayudarte a escapar, pero tenemos que movernos rápido. Los otros plantadores habrán visto el fuego». La ayudó a ponerse de pie, pero después de 50 yardas, las piernas de Catherine cedieron por completo. «No puedo», jadeó. «Lo siento. No puedo seguir». Solomon miró hacia atrás calculando. Luego tomó una decisión. «Dame uno», dijo. «¿Qué?» «Dame uno de los bebés. Lo llevaré al norte, a la libertad. Tú toma al otro. Ve con tu familia a Charleston. Si nos separamos, si separamos a los gemelos, hay más posibilidades de que al menos uno sobreviva. Si nos quedamos juntos, moriremos todos cuando nos atrapen». Catherine miró las dos pequeñas caras, el pálido y el oscuro, el hijo del coronel y el hijo de Solomon. La decisión imposible. Lentamente, con cuidado, le entregó al gemelo más oscuro, el hijo biológico de Solomon. «Se llama Thomas», dijo ella. «Por mi hermano. Prométeme que lo recordarás». «Lo prometo». Solomon tomó al bebé. «¿Y el otro?» Catherine miró al bebé pálido. «James, lo llamaré James». Solomon asintió una vez, luego se dio la vuelta y se internó en el bosque sin decir palabra. Catherine nunca lo volvió a ver. Se sentó allí un minuto más, escuchando los sonidos de Magnolia Creek destruyéndose. Luego se obligó a ponerse de pie y comenzó a caminar hacia el sur. La encontró una partida de búsqueda de la plantación vecina 2 millas más tarde. Para entonces, se había desmayado por la pérdida de sangre, pero James seguía vivo. La historia oficial, registrada en los documentos del condado, fue la siguiente. La plantación Magnolia Creek sufrió un incendio catastrófico de origen sospechoso. El coronel Richard Beaumont pereció intentando salvar valiosos documentos. Su esposa, Catherine Beaumont, sobrevivió junto con un hijo, James Beaumont, nacido esa misma noche. Aproximadamente 263 personas esclavizadas aprovecharon el caos para escapar. La mayoría fueron recapturados. Los cabecillas nunca fueron identificados. La señora Catherine Beaumont, traumatizada y debilitada, fue internada bajo el cuidado de su familia en Charleston y luego transferida a un sanatorio privado por agotamiento nervioso e histeria. Esa fue la historia oficial. La verdad era más complicada. Catherine regresó a Charleston, pero no como una mujer rota. Su hermano Thomas, al leer la carta que ella había escondido en su Biblia, milagrosamente recuperada de las ruinas, entendió exactamente lo que había sucedido. Usó sus conexiones para asegurar que Catherine fuera internada en un sanatorio, que en realidad era una discreta pensión para mujeres que escapaban de situaciones imposibles. Vivió allí en silencio durante 2 años, criando a James. En 1849, Catherine se volvió a casar con un modesto comerciante de Savannah.
quien hizo pocas preguntas. Tuvieron 3 hijos más, y Catherine vivió hasta 1891. En sus diarios privados escribió extensamente sobre esa noche, sobre Solomon, sobre la culpa que la perseguía. Me digo a mí misma que hice lo único posible, pero sueño con Thomas, el hijo que entregué, y me pregunto en quién se convirtió. Si Solomon mantuvo su promesa, James heredará dinero y estatus, pero Thomas, si sobrevivió, heredó algo potencialmente más valioso, la posibilidad de la libertad real. En cuanto a Solomon y Thomas, su historia se vuelve más difícil de rastrear. En el caos del incendio, aproximadamente 47 personas esclavizadas escaparon con éxito y nunca fueron recapturadas. Hay registros fragmentarios que sugieren que un hombre negro alto viajando con un bebé llegó a Cincinnati, Ohio, a finales de 1847. Desde allí, el rastro se enfría, lo que en el contexto del ferrocarril subterráneo a menudo significaba un paso exitoso a Canadá. En 1852, un hombre llamado Solomon Turner, nótese el ligero cambio de nombre, apareció en los registros de Chatham, Ontario, un asentamiento de esclavos fugitivos. Trabajaba como carpintero, era descrito como alfabetizado e inteligente, y vivía solo, excepto por un niño pequeño que decía ser su hijo. El niño, de aproximadamente 5 años, se llamaba Thomas, y tenía una piel notablemente clara. Si este era el mismo Solomon, mantuvo su promesa. Crió a Thomas en libertad. Thomas Turner se casó en 1867. Tuvieron 4 hijos. Thomas trabajó como maestro de escuela y organizador comunitario. Murió en 1904, a los 57 años. Su obituario en el Chatham Planet lo describió como un pilar de la comunidad, sin mención alguna de sus orígenes. Mientras tanto, en Mississippi, el incendio de Magnolia Creek se convirtió en una advertencia susurrada entre plantadores. La historia mutó, y el hecho de que la rebelión hubiera sido provocada por la elección de una mujer blanca fue borrado de la narrativa. Demasiado vergonzoso. La tierra que había sido Magnolia Creek quedó vacía durante 3 años. Fue comprada, pero la plantación nunca recuperó su prominencia. Los locales afirmaban que la tierra estaba maldita. Los cultivos fallaban. La propiedad cambió de manos 7 veces entre 1850 y 1900. Durante la Guerra Civil, las fuerzas de la Unión quemaron lo que quedaba. Para principios del siglo XX, no quedaba nada, excepto algunas lápidas. Una de esas lápidas decía: Margaret Beaumont, 8 de marzo, 8 de abril de 1845. Se fue demasiado pronto. La primera hija del coronel, cuya muerte había sido el principio de todo. El registro histórico contiene un último documento curioso, descubierto en 2007. Una carta fechada el 3 de septiembre de 1890, escrita con la mano temblorosa de una anciana. Coincide con los diarios de Catherine. Está dirigida a Thomas, si aún vives. La carta dice: soy una anciana ahora. Mi hijo James tiene 53 años, un exitoso abogado. Pero escribo esto porque quiero que alguien sepa la verdad sobre la noche en que naciste. Las historias oficiales registrarán solo fuego y rebelión. No registrarán que nacieron 2 niños, hermanos, uno negro y uno blanco, separados por el miedo y una elección imposible. No registrarán que tu padre, Solomon Tutwiler, fue el hombre más valiente e inteligente que he conocido. No registrarán que planeó una rebelión tan precisa que 47 personas encontraron la libertad gracias a ella. No registrarán que pienso en ti todos los días, que llevo la culpa de separarte de tu hermano como una piedra en mi pecho. Si vives, si de alguna manera esta carta te encuentra, sabe que fuiste querido, que tu nacimiento no fue vergonzoso sino desafiante, que fuiste amado incluso en el momento en que tuve que dejarte ir. Espero que Solomon haya mantenido su promesa. Tu madre, Catherine. La carta nunca fue enviada. Catherine murió en 1891. Los registros oficiales del condado de Issaquena contienen solo los hechos más escuetos. No mencionan gemelos. No mencionan a Solomon Tutwiler por su nombre. Él aparece solo como cabecilla, identidad desconocida. La verdad era demasiado peligrosa para registrarla. La guerra civil llegaría 14 años después. James Beaumont creció creyendo que su padre había sido un hombre honorable. Se convirtió en abogado y ayudó a los esclavos liberados. Nunca supo que tenía un hermano gemelo.
Murió en 1902. En cuanto a Thomas y Solomon, su rastro se enfría. Si lo lograron, si encontraron la libertad, estas preguntas no tienen respuestas definitivas. La ausencia de registros podría significar la muerte, o podría significar un escape exitoso. Lo que es seguro es esto. El 12 de agosto de 1847, en un pequeño rincón de Mississippi, los sistemas de poder que parecían absolutos demostraron ser frágiles. Una mujer tomó una decisión que destruyó su matrimonio, pero posiblemente salvó a sus hijos. Un hombre que había sido tratado como propiedad demostró que era capaz de organizar una rebelión que liberó a casi 50 personas. Y nacieron dos bebés cuya mera existencia desafiaba todos los supuestos de la sociedad que los rodeaba. El fuego que consumió Magnolia Creek esa noche ardió durante 3 días. El miedo cambió cómo los plantadores vecinos trataban a sus esclavos, al menos temporalmente. No duró, pero por un breve momento, algo había cambiado. La tierra donde estuvo Magnolia Creek cambió de manos muchas veces. Los locales la evitaban, afirmando que el suelo estaba maldito. Más probablemente, la tierra simplemente cargaba demasiada memoria. Para 1900, la mayor parte de la propiedad había sido dividida en pequeñas granjas trabajadas por aparceros, muchos de ellos antiguos esclavos o sus hijos. Lo único que quedaba era la lápida de Margaret. Se fue demasiado pronto. En cierto modo, ese podría haber sido el epitafio para todos los tocados por los eventos de agosto de 1847. Este misterio nos muestra que los horrores más aterradores de la historia no fueron sobrenaturales. Fueron los sistemas que los seres humanos crearon y mantuvieron. El verdadero horror de Magnolia Creek no estaba en los fantasmas, sino en las prácticas documentadas, legales y socialmente aceptadas que hicieron inevitable una noche como la del 11 de agosto de 1847.